um, like Edgar was saying, my name is Teresa, and I started with taking care of people about 32 years ago. Como Edgar ya me presentó, mi nombre es Teresa y comencé a tener cuidado de gente como hace cerca de 32 años. Um, my profession is a hospice CNA, Mi, where mi, I give people baths for a living. mi profesión es especialista en hospicio y me especializo en darle baño a gente con discapacidades o necesidades en ese aspecto, cuidar de ellos. That was the foundation that Yahweh had trained me to do this particular profession. Y ese es mi fundamento que el Eterno utilizó en mi vida para que yo tomara este aspecto de ahora enseñar lo que estoy aprendiendo. A lot of you are familiar with me with the dance. Muchos de ustedes se acuerdan de mí o me conocen por la danza hebrea. But the Father knew me when I was still in my mother's womb. Pero mi padre o nuestro padre, bendito sea él, sabía de mí desde que yo estaba en el vientre de mi madre. And the Father's plans are so much bigger that I've learned now that I didn't know before. Y los planes de nuestro padre son más grandes de lo que yo pensaba antes y ahora lo veo con lo que está haciendo conmigo ahora. The reason why I mention that is when my mother and father married. La razón por la que digo esto es que cuando mi padre y mi madre se casaron, my mother was a dancer. My dad worked for a funeral home. Mi madre danzaba y mi padre trabajaba para una casa funeraria. Who would have thought it? ¿Quién pudo imaginarse todo esto? Them made me. He made me. Y ellos me hicieron. When I first started working in this field, cuando comencé a trabajar en este campo, I always wondered, because with hospice, you work with people up until the point of death. Y me quedaba meditando porque en el hospicio siempre trabajas con gente hasta cuando llegan a fallecer. And at the point of death, they're sent to the funeral home, and then the funeral home, you have a funeral service. Y cuando llegan a fallecer, los envían a la casa funeraria y en la casa funeraria se hace el servicio del funeral. For years, I asked the Father what happened in that space of time. Y por años le preguntaba a mi Padre del Cielo, ¿qué pasa en ese espacio de tiempo, en esa transición? Because I wanted to learn about that. Y yo quería aprender de eso que pasaba. So the first time I ever did what is called a tahara, a spiritual washing of the deceased. Lo primero que aprendí a hacer fue lo que le llamamos tajara. Es el lavamiento espiritual, el concepto espiritual del lavamiento del cuerpo del fallecido. I had no idea specifically what I was doing, but God walked me through every step. Y no tenía ni siquiera idea de lo que estaba haciendo, pero el Eterno me fue ayudando en cada paso. My first blessing was a Messianic from San Antonio, and her daughter brought her up here to Austin for me to take care of. Mi primer bendición haciendo este trabajo fue una persona mesiánica de San Antonio y su hija lo trajo acá para que yo hiciera eso. My thought is I knew how to bathe people, but to do the rituals of what I'm teaching now, I didn't know about then because there wasn't anything on the internet for a non-Jewish person to learn.
Y el reto para mí fue que sabía por mi trabajo cómo lavar un cuerpo, pero no sabía acerca de rituales o oraciones y simplemente no había nada en internet que yo pudiera aprender en todo lo que el contexto de que no hay esta información para la comunidad fuera del judaísmo, para personas fuera del judaísmo no hay esta información. So when I took care of her, the Father walked me through every step Y that needed to be done. cuando trabajé con esta persona, nuestro padre me ayudó en cada paso que tenía que hacer con ella. From that point, 3 years later, I did more research on the internet and found a school who was willing to teach me. Y en todo este proceso me tomó 3 años poder encontrar una escuela que me enseñara a aprender todo esto. And I'm humbly, I don't want to say pride, like, but thankful that I'm the first non-Jewish person to graduate from the Jewish school. Y muy humildemente y muy agradecida también, no quiero decir muy orgullosa, pero muy agradecida, puedo decir que soy la primera persona no judía que se gradúa en esa escuela judía. It's a Más alta. Interesting place to be. Y es un lugar muy interesante involucrarse en estos tipos de cosas. They were willing to open their doors to me because I haven't hesitated talking about Messiah because I was there to learn what I needed to learn to do this. Y ellos me abrieron las puertas y fue algo muy interesante porque yo no dudaba en hablar del Mesías y de lo que creo mientras quería aprender de todo esto y ellos me abrieron las puertas aún en estas condiciones. Once I learned about the Javurah Kadisha, I knew in my spirit that it was right for the body of believers, the community, to take care of our own. Y una vez que aprendí a todo lo que tiene que ver con Javurah Kadisha, reunión santificada, el proceso de ayudar a los familiares y a los que fallecen, entendí que era algo que tenía que aprender y que iba a traerle bendición a nuestras comunidades. And when a community takes care of their own, I see it as Yahweh is restoring all things back to the body. He's restored midwifery, homeschooling, gardening, where we are starting to be self-sufficient with him, that he's restoring all things. Y ahora que el Eterno me está enseñando todo esto, pude entender que nuestro Padre, bendito sea Él, está restaurando a nuestras comunidades, no solamente cómo ser autosuficientes en aspectos de comida, poder tener alimentos para nuestras comunidades o tener escuelas en casa y todo este tipo de aspectos necesarios en nuestras comunidades que no encontramos fácilmente afuera y tenemos que aprenderlo de las comunidades judías en este contexto. Entonces es parte de lo necesario para nuestras comunidades seguir siendo autosuficientes. So I have the very blessed opportunity to teach one of the hardest subjects, and that's about the end of life. Y tuve la oportunidad en este proceso de aprender uno de los temas que es más difíciles y es cuando alguien llega a fallecer, termina el periodo de la vida. So at the end of life, it's challenging to talk about these subjects, but it's very important for that way when the time comes, there are systems in place to make that time easier to walk through. Y es un proceso muy difícil todo esto, que una persona llega a partir, pero es necesario que tengamos
todo un conjunto de sistemas de apoyo para ayudar a la familia y a las comunidades en este proceso que es la pérdida de un ser querido. When somebody is sick, we should be running to them to help them, even into the point of death. Cuando alguien llega a estar muy enfermo, es nuestra obligación ayudarlos, hacer todo lo necesario para ayudar a alguien que está enfermo, aún aunque cueste la vida. Our culture wants us to fear death, La, but the Father wants us to embrace it because death is an aspect of life. culturalmente el mundo o el entorno secular quiere enseñarnos o nos ha enseñado a tenerle miedo a la muerte, pero en el aspecto bíblico y de nuestra fe, nuestro Padre quiere que aprendamos que es parte de la vida, es un proceso más de estar en este mundo. And when we come together and help each other in the community, it actually builds a stronger community because you're helping each other in the time of your congregation's greatest need. Y en este contexto, cuando nos apoyamos y nos ayudamos unos a otros, formamos comunidades más fuertes y más unidas, porque en estos momentos tan difíciles es cuando se necesita el apoyo de toda la comunidad y de la familia. So I want to start with page, what page is that? Vamos a comenzar con That one. la página número 1. So that would be Pacific Transitions. Which one is it in English? Which one do you want to do? We'll do this one. Vamos a comenzar con Shiva, or Shmira, is what I want. con Shmira. ¿Qué es Shmira? En la página 2. When a loved one passes away, there is a ritual called Shmira. Cuando un ser querido llega a fallecer, hay un ritual que se le llama Shmira. What Shmira is it's when somebody passes away, it's a ritual where the community comes together specifically to pray for the deceased and the family in that period of time between death and burial. Y Shemira lo que es que la familia se reúne y se apoya en oración en todo este proceso entre el fallecimiento y sepultar el cuerpo. It brings a family comfort because they know there are people praying for strength, for help and support in this time of loss. Trae mucha ayuda a la familia porque hay comunidad, hay amigos que están junto a ellos apoyándolos en este momento tan difícil de una pérdida. It brings a lot of comfort to the family, but also people in the community that want to help, but that are challenged being around the deceased. This is the easiest thing to do because they usually are not around the deceased at all. Y cuando mucha gente quiere apoyar a las familias que tienen un fallecido, no saben cómo hacerlo y la misma familia no trae su mente bien enfocada por lo que acaba de pasar. Entonces, a veces es difícil tratar de ayudar en esos momentos y no se sabe canalizar a las personas cómo hacerlo, pero este proceso de Shemira no involucra tanto el cuerpo del fallecido en sí y es la manera más fácil de cubrir o de ayudar a la familia en oración y en apoyo en el proceso. Shmira in Hebrew means to guard and Shmira protect. significa del hebreo guardar o proteger. The biblical instance of Shmira is
one of King Saul's wives. Her name was Rizpah, and the story is in 2 Samuel 21, I believe. En 2 de Samuel 21 viene un ejemplo de la esposa del rey Saúl, que su nombre era Rispa, y habla acerca de esto. And when her sons died a violent death, she went to where they were at and guarded them. Cuando su hijo murió una muerte muy violenta, ella fue a donde estaba el cuerpo y los protegió los cuerpos de los fallecidos. She kept away the birds, she kept away the animals, she kept away the insects off her sons until they were properly buried by the king. Y ella estuvo protegiendo los cuerpos de sus hijos, espantando las aves, los animales, los insectos y todo lo que estuviera alrededor de los cuerpos que estaban expuestos ahí hasta que llegara el rey y la gente para poder hacer algo con esos cuerpos. Thankfully, now we don't have to guard the same way, but we have learned the ritual and the blessing of having somebody there to be able to do that for us. Y gracias al Eterno que hoy en día no tiene uno que pasar por circunstancias así con los cuerpos de nuestros seres queridos, pero ahora ya tenemos una estructura, un proceso de poder proteger el cuerpo del fallecido de una manera honrosa. And the Shmirah can be done, or all of these items can be done most of the time in a funeral home, but they can be done in somebody's personal home. Todos estos aspectos que vamos a estar viendo en este estudio normalmente pueden hacerse en una casa funeraria, pero también los puede uno hacer en sus casas si tiene a ser querido que falleció en su hogar para cuidar el cuerpo. Yeah. Usually when you set up systems, you basically pray or read Psalms in 2-hour shifts, and then somebody else takes over. So that way for the 24-hour period of time between death and burial, they are prayed for and guarded, so to speak. Y básicamente las personas están protegiendo el cuerpo del fallecido en periodos de 2 horas durante 24 horas desde que falleció hasta que es sepultado. Hay gente apoyando a la familia, son sistemas de protección en este contexto que se deben de formar en las comunidades para no dejar de orar en todo ese momento. 2 horas unas personas y luego hay un cambio otras personas, pero no se deja de orar durante todo el proceso. Does anybody have any questions so far? ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí respecto a esto? Questions are my favorite part. In general, usually most people, like you said, they have it in the funeral, but very few people understand that they have to have, that you are able to have it at the home. What is the protocol that you have to have to be able to have it at the home? ¿Cuál es el protocolo para poder tener a un ser querido que falleció en la casa? Porque normalmente es en las casas funerarias. Are you asking for all of the services in general or just the Shmirah? Well, yeah, both. All of them? Okay. I don't know if it's too long of a question. No. Sí, es la pregunta referente solamente a Shemira o a todos los conceptos que involucran el proceso de proteger al fallecido y sepultarlo en toda la transición. Y dice ella que es todo. The systems to have in place, you can be at home. Our society conditioned us when somebody dies, we hand it off to the experienced people. But we, being the body, we can take care of our loved ones at home. And it's not an issue. It's not breaking the law, so to speak. Debe ser posible que nosotros como cuerpo podamos tener cuidado de nuestros seres queridos que fallecieron en nuestras casas, mas sin embargo el sistema nos ha entrenado a entregarle el cuerpo a otras personas y se hagan cargo de todo eso. Es un negocio de ellos, está bien, pero nosotros como comunidades podemos hacer exactamente lo mismo en nuestras propias casas y dentro del marco legal. You just have to
if your loved one is sick and they die at home, it's easiest to transition doing this in the home. But you can, if somebody passes away in the hospital, I mean, there's situations that you have to be careful with, but you can do the Shmira, the Tahara, you can do what is called a home funeral in the home. There's just things that you have to have in place to make that happen. Es más fácil cuando nuestro ser querido, por decir, si estuvo enfermo y fallece en nuestra casa, se puede hacer todo este proceso más fácilmente. Y de otra manera, cuando la persona fallece en un hospital, entonces tiene uno que aprender el proceso legal de poder hacer lo que es Shemira, Tahara y todo, pero nada más hay que aprender los aspectos legales de cómo hacerlo. One of the things that, how do I put it? If your loved one is on hospice and say that they're dying of cancer, Si por decir su ser querido está en un hospicio y digamos que va a fallecer o está enfermo de cáncer, but while they were getting up and they broke their leg and chose not to go to the hospital and died from a broken leg at home. y al levantarse, por decir, se le rompió una pierna y en lugar de ir al hospital terminó falleciendo en la casa, entonces podemos decir que falleció de una pierna rota en casa. You can still do these protocols at home, but because that loved one died from something other than the cancer, you have to call a medical examiner. Y se puede hacer todo este protocolo en la casa, pero como la persona no murió de cáncer, sino de otra cosa, por ejemplo, que se cayó, etcétera, entonces tiene que llamar a un agente médico y hacer el proceso de qué es lo que pasó, por qué falleció. Entonces ahí se involucra un aspecto legal, aparte de lo que ya se esperaba. Yeah. Sí. I'm jumping ahead a little bit, but there's a specific reason why I make sure I teach this aspect everywhere I go. Estoy adelantándome un poco, pero es una razón para ello que van a entender un poco más adelante el por qué quiero explicarlo de esta manera. When a medical examiner comes into your house, or before they come into your house, you've done nothing wrong because they died in the home from a broken leg. Si un examen, un agente médico viene a tu casa a tomar nota de lo que pasó con el fallecido, tú no has hecho nada malo, simplemente la persona falleció por este caso de que se rompió la pierna o algo, y entonces el agente médico va a venir a investigar qué pasó, por qué falleció. If that by chance happens, say your goodbyes, hug them, kiss them before the medical examiner gets there. Y si algo llega a pasar así, con tu ser querido que está a punto de fallecer, se cayó o lo que sea, es muy importante que te despidas, le des sus abrazos, sus besos y hables con ellos antes de que llegue el agente examinador a tu casa. Once the medical examiner arrives, and we'll get to your question in a second. Once the medical examiner arrives, to them, their profession, that's now a crime scene. Y una vez que llegan esas personas en su tarea, su trabajo, inmediatamente ellos vuelven el lugar como una escena de crimen y van a tratarla de esa manera. Even though it's not a crime, Aunque no they es un have crimen, to treat it that way. ellos lo tratan como si lo fuera. Again, we know and they know you didn't do anything wrong, but you can't touch them, you can't talk to them, you can't say anything to them once the medical examiner gets there. Cuando este agente viene ahí, ya no te van a permitir abrazar, ni hablar, ni decir nada a tu ser querido que falleció. Y se trata del lugar como una escena de crimen y todo va a estar tomándose datos de todo ahí.
Most of the time, the medical examiner will ask if everybody has said their goodbyes and give you that space of time before they come in the home. Y la mayor parte del tiempo dejan que las familiares se acerquen y le digan adiós antes de llevarse el cuerpo. Y eso se hace en la casa, pero es a lo más que ellos permiten. Once they step into the home, they are now, at that moment, property of the medical examiner. Y una vez que entran en la casa, ahora la casa se vuelve propiedad de ellos. And if you try to touch them or talk to them, you can and sometimes would be arrested. Y si intentas tocar el cuerpo o hablar o algo, no puedes hacerlo y muchas veces te pueden hasta arrestar. Yeah, that's heavy. Because, again, you haven't done anything wrong, so there's nothing to fear. Es una situación muy difícil, muy pesada, porque tú no hiciste nada y está tu ser querido allí y no te dejan acercarte a él, ni tocarlo, ni hablar, ni nada. But to them, if you try to touch them, you could either be planting evidence or removing evidence, and they will have you arrested. Y para ellos, el que te le acerques y hables o lo quieras tocar, es como que estás poniendo evidencia de algo o removiendo evidencia de algo, como si fuera un aspecto criminal, y te pueden arrestar en ese momento que es difícil, que perdiste un ser querido. And if you've done nothing wrong, there isn't anything to fear. But a lot of people don't tell you that. And I'm just wanting you to be aware of that particular aspect. Y aunque sabes que posiblemente no hiciste nada, simplemente las cosas sucedieron así. Sin embargo, quiero que ustedes sepan esto, porque cuando llegan circunstancias así, uno no sabe cuál es el entorno legal de lo que está pasando. So they will take the deceased, but if you want to do, circling back to your question, if you want to do a home funeral, once they are done with the examination, they can and will bring them back to the house. Y volviendo a la pregunta, después de que ellos hacen todo su reporte y se pueden hasta llevar el cuerpo y hacer su investigación, después de que investigan y hacen todo su investigación, valga la redundancia, traen el cuerpo nuevamente y ya puede todo el proceso seguirse. And you can let them know, talking with the medical examiner, that you want tahara done, so they will be less invasive than they can be. Y si cuando ellos traen el cuerpo de regreso, tú les puedes decir que quieres hacer proceso de tajara y ya les estás advirtiendo que ya tú vas a tomar control de tu ser querido para que ellos no sean tan posesivos de lo que está pasando ahora en el proceso de poder hacer todos los aspectos espirituales con el cuerpo. I know that subject was kind of heavy. Does anybody have any questions about the medical examiner themselves? ¿Alguien tiene preguntas del aspecto del examinador médico o eso? Creo que me fui un poco más a algo muy, muy pesado de repente. Eso es, bueno, eso que acabo de decir, ¿es últimamente en los últimos años o siempre ha prevalecido? Has that always been through the years or just lately? Years. Long time. Por mucho tiempo. Yeah, long time. I don't quite know why I was moved to talk about that particular aspect of the subject, but it's real important that you at least know about that perspective. No sé por qué de repente me fui hacia ese tema en particular, pero es un aspecto muy importante que todos debemos de saber. ¿Cuál es la diferencia entre, dice, en el hospital y la casa? En el hospital no lo hace, pero en la casa sí lo hace. What is the difference between the hospital and a home? In the hospital, they don't allow you to do tahara, but at home we can. Correct. Yeah. Right.
You can't. Convalescent home might be a little different, but you can't do tahara in a hospital. Hospitals are for live people. And as soon as somebody passes away, they try to get them gone as fast as possible. Los hospitales normalmente son para gente viva enferma, pero en cuanto alguien fallece, inmediatamente hacen el proceso para que el cuerpo salga de ahí y no te dejan hacer la tajara, lo que es pureza, lavamiento, etcétera. Entonces, esto es en algunas otras casas convalecientes donde fallece la persona, te permiten más libertad que en los hospitales, pero en los hospitales no te dejan y es algo que se tiene que hacer en la casa. Tengo una pregunta. Estamos viendo los aspectos como que legales si algo pasara, pero a mí me encantaría que algunos ya sabemos el por qué es importante despedirte de tu ser amado, aun cuando piensas que ya no tiene vida, pero algunos de nosotros que estamos aquí no sabemos por qué es importante despedirnos de ellos, hablarles, rezarlos, orar, y no sé si ya nos puede explicar por qué es importante despedirte, pase lo que pase y estés donde estés, y orar para que puedas hacerlo. A lot of us that are here, some of us may understand the importance of hugging or kissing or praying for the deceased, and some of us may not understand or think that once he passed away, it's over. And maybe you can tell us a little bit the importance of saying goodbye or having this way of expressing your love to the deceased. Yeah. If you're led to hug and kiss them, then do it. If you're not, then don't. Si te nace abrazar y besar a tu ser querido que falleció, hazlo. Pero si sientes que no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero mi pregunta es más encaminada a veces el ser humano somos como muy apasionados en la manera de que no queremos despedirnos de ese ser que nos causa tanta felicidad, pero yo digo que tenemos que orar primero orando al Eterno que nos permita despedirnos de nuestros seres amados y aparte que nos dé la sabiduría para saber cómo hacerlo. Por la creencia que se cree que el alma todavía dura un tiempito aquí y cosas así, pero no sé si puede explicar bien. Pero ¿cómo es la pregunta? O sea, porque es importante orar al Eterno que nos permita despedirnos de nuestro ser amado, de ser posible, y cuál es la actitud con la que tendríamos que hacerlo. Obviamente nadie va a ensayar a alguien a decir, pues despídete con paz, con calma, sabiendo que todos tus aspectos están bien con la persona que estás despidiendo, pero... She wants us to like explain spiritually the importance of the whole. What is the importance of when the loved one passes away? Okay. In just a minute. Okay. Because I want to circle back a little bit to her question, then I will address your question, kind of weave it in together. Ahorita voy a tratar de responder un poco a lo que ella dijo y a lo que está preguntando Adriana también. If somebody passes away in the hospital and you want to do a home tahara, or home funeral, you still can. Si alguien muere en un hospital y quieres hacer un funeral en tu casa, se puede. You would call at that point a funeral director to pick up the deceased from the hospital to bring them home. Se le llama a un director de la funeraria para que él pueda ir a recoger el cuerpo al hospital y traerlo a la casa. What I have learned is when somebody passes away, the spirit within them, how do I put it? When they pass away, the spirit separates, but hovers and stays around the deceased. Lo que yo he aprendido es que cuando una persona fallece, su espíritu, aunque ya no está en su cuerpo, sin embargo, no se aleja mucho del cuerpo y está cercano al cuerpo por un tiempo.
So when you hug them, kiss them, wash them, they can see it. Y en mi punto de vista, lo que he aprendido cuando los estás hablándoles, lavándoles su cuerpo, abrazándolos, dando muestras de cariño, etcétera, ellos, el espíritu está ahí viendo todo lo que haces. And how you treat them and love them and wash them and talk to them shows them how much love and care you have for them, but also how much you're honoring the creation that God has put in them to be a blessing to you. Y ellos perciben cuántas muestras de amor, de afecto al lavar el cuerpo, al decirle que lo quieres, cómo fue en tu vida su relación contigo. Ellos están partiendo de aquí sabiendo cuánta importancia fueron para ti durante su vida aquí. Y también se les está honrando como parte de cómo el Eterno los creó y los trajo a nuestra vida con un propósito y cumplieron su propósito. Entonces es una manera de despedir a ese ser querido con muestras de afecto. Esa era su pregunta. That was her question. Yeah. The tradition, they say the spirit hovers for about 3 days or until the point of burial. La tradición nos enseña que el espíritu está alrededor del cuerpo por al menos 3 días, si no hasta que lo pone uno bajo tierra al cuerpo. But learning that is also why I have a hard time with cremation. Y aprendiendo eso es por lo que yo en lo particular se me hace muy difícil el aspecto de cremar los cuerpos. Because if you're hovering, seeing what's happening to your physical body, what is your spirit saying? Porque si tu espíritu o el espíritu del fallecido está al pendiente del cuerpo antes de que lo sepulten, ¿qué es lo que el espíritu o la persona que falleció va a decir de su cuerpo que se lo están quemando? And do we know scripturally proof that the spirit hovers? ¿Podemos probar escrituralmente que el espíritu está alrededor del cuerpo? Or is it perception? ¿O es una percepción que simplemente tenemos? I have a story. Tengo una historia. I did a Shmirah section or service for a Jewish woman that I never met. Hice un proceso de Shemira para una mujer judía que nunca conocí en vida. And when I was at the funeral home, I was there by myself reading Psalms. Y estando en la casa funeraria, estaba yo sola ahí en el funeral leyendo salmos. Even though I'm a dancer, I don't generally dance in a funeral home. That's not right. Y aunque soy una persona que me gusta danzar y estar alegre y todo, normalmente uno no danza en un funeral o en una casa funeral, en un servicio. But I had my Psalms, and when I was reading my Psalms, I could not stop singing. Y cuando estaba leyendo mis salmos, que siempre traigo conmigo, no podía dejar de cantar los salmos. So I would read the Psalms. The Lord, instead of "The Lord is my shepherd, I shall not want," I was singing, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Y en lugar de nada más leer, el Señor es mi pastor y nada me faltará, no sé por qué lo estaba cantando y estaba cantando los salmos. So I stopped because I thought, that's crazy. Why am I doing that? Y me detuve porque en mi mente dije, ¿por qué estoy cantando los salmos en lugar de leerlos? ¿Qué me está pasando? Lord is my shepherd, I shall. After the 4th time, I finally got a clue.
Ya después de la cuarta vez, finalmente tuve una pista. I asked the Lord to show me why I was moved to sing the Psalms instead of read them. Y oré y le dije al Eterno, Padre, ¿por qué estoy cantando los salmos en lugar de leerlos? I wanted to understand what he was teaching me. Quería entender qué me trataba de mostrar el Eterno. Because singing it seemed crazy. Why am I singing in a funeral home? It seemed crazy. ¿Y por qué cantarlos en un funeral? Parece algo, una locura. Simplemente los leemos. When my shift was over, there was another woman that took my place. Cuando terminé mi tiempo de 2 horas de estar ahí orando, vino otra mujer a reemplazarme. So I asked her if she knew the deceased, and she said yes. Le pregunté, ¿conoces a la fallecida? Y dijo, sí, It was her daughter, era su hija. and I asked what her mother did. Y le pregunté qué es lo que su madre hizo. She was a world-renowned composer who wrote psalms for a living. Era una compositora mundialmente conocida que escribía salmos en su vida. A eso se dedicaba. Her spirit was with me, Su espíritu estaba conmigo. and I couldn't stop singing, Y no podría dejar yo de cantar los salmos. which may have been good why the funeral home was empty. Y posiblemente a mí me ayudó que no había nadie ahí a mi alrededor, solo yo. I don't sing that bad, but you know, it was singing in a funeral home was not what I was expecting, but she was there. Y no creo cantar muy mal, pero no era algo que uno hace normalmente en una casa funeraria. Pero a mi punto de vista en particular, yo sentí que el espíritu de ella estaba ahí. And that's why during the period of Shmirah, it's always important to talk in honorable, respectful ways about she or he who is deceased. Y es por eso que durante este proceso de Shemira, en que hay turnos de oración constantes para apoyar a los familiares en el proceso de que falleció, a sepultar el cuerpo, es muy importante estar haciendo cosas honrosas o todo lo que respecta al fallecido, porque están ellos viendo cómo trata uno su cuerpo. That doesn't always happen, but it does. No siempre puede ser que así sea, pero normalmente así sucede. And I'm still eager to learn about the spiritual side of what we're doing, because there's a lot of information about the physical, what to do, what not to do. The spirit is a lot deeper. Y los aspectos espirituales son muy profundos, aún estamos aprendiendo en todos estos aspectos y es un camino que hay que aprender más y más cada vez y es algo que yo quiero aprender más de eso. Any questions? ¿Alguna otra far? pregunta? ¿Comentario? Respecto, cuando uno fallece en un hospital o en su casa, ahí está el cuerpo. Pero ¿qué pasa como cuando uno fallece en un accidente? ¿Ese espíritu viene a su casa con su familia? ¿O qué pasa? When someone dies in a home or a hospital, I understand that their spirit may be close to the body, but what happens when it's an accident or in another place? And how does that work? I'm still learning that, but I believe the spirit still hovers around the body, but is not limited to staying there, because the spirit my spirit has been with my vessel for 56 years. It has a hard time. What I'm told, it would have a hard time just leaving. And that's the concept that we're talking about. Si el espíritu estuvo acompañando a ese cuerpo durante toda la vida, 40, 50 años, lo que sea, entonces lo que yo hasta ahorita aún sigo aprendiendo, pero lo que he aprendido es que el espíritu está cerca de su cuerpo y es una manera, un momento muy difícil de separación, que estuvo acompañando al cuerpo toda la vida y al momento de fallecer es difícil que se separe. Es lo que estoy aprendiendo hasta ahorita, dice ella.
But at that point, the spirit is not necessarily limited to stay with the physical body. I've heard a lot of stories where the person might be here, but they see the spirit elsewhere. I don't know how that works. I just know it does. Pero no necesariamente el espíritu de la persona está cerca del cuerpo, porque he escuchado también algunos testimonios en los que el cuerpo estaba en un lugar y se sentía que la presencia de esa persona estaba en otro lugar. Dice, no sé cómo funciona eso, aún estoy aprendiendo, pero sé que no está limitado a estar nada más donde está el cuerpo. Porque era como mi pregunta de si aún se puede, si pasó eso, ¿verdad? Un accidente, aún uno puede hacer esto, por las oraciones y todo eso, llegan, le sirven, lo purifican, lo honran, Pues, aún en la distancia. even if someone passed away in another place, Mhm. and you want to honor him in another place where you are, still that helps. Sí, ayuda. He sees the honor that you're giving them. And that's what a lot of this is about honor, respect of the deceased as well as the living. When you say him, you say the Hashem, Yahweh. cuando He el Eterno siempre ve lo que uno hace por él o por otros, entonces cuando lo hacemos no está limitado a que no se sepa lo que estamos haciendo, porque el Eterno lleva ese mensaje. We are limited in the physical. And if your loved one was in a different state or a different place, the honor that you show them is still important. Nosotros estamos limitados en nuestra mente a pensar, yo estoy aquí y mi ser querido está allá, y creemos que no podemos hacer nada, pero en realidad hacemos mucho cuando honramos a ese ser querido. Isn't it correct that as soon as we die, our spirit either goes where it's supposed to be going? There's been scientific proof that when somebody passes away, their body is 0.001 ounces lighter. Es probado científicamente que cuando la persona fallece, el cuerpo pesa 0.01 onza menos. So how can it go like you were seeing a little moment that the spirit could be somewhat else? It could tend to hover around because there's a lot of testimonials where they see a bright light and people have come back from the dead where they are disconnected, but then they reconnect physically to come back to life in that aspect. Hay muchos testimonios en que hemos oído que personas fallecieron, pero de alguna manera volvieron a traerlos de regreso médicamente, o sea, volvió su espíritu a su cuerpo y testifican que estaban alrededor del cuerpo. But when the physical shell dies, the spirit is not bound, but what I've learned is it will hover, but it's not bound to me physically. It can go wherever the spirit wants to go. How that works, I have no idea. I won't even pretend to know. I don't know. I just know it does. ¿Y cómo funciona de que el espíritu de la persona esté alrededor cuando fallece? Dice, no tengo idea cómo funciona todo eso, pero hay testimonios de que así sucede y está cerca del cuerpo, al menos cuando llega a fallecer. Hermano, una tía que yo tenía murió y cuando un minuto que acaba de morir, ella ordeñaba las vacas, los caballos y empezaron a correr todos los caballos. Como que su espíritu estaba triste a lo mejor porque ya no iba a poder ordeñar. Her aunt used to milk the cows all the time, and when she died, that particular moment that she passed away,
all the animals start doing weird things, moving around. Yeah. Otro muchacho murió y dice que él porque volvió para acá, murió y dice que él se sentía como en un árbol y dice que su hija y su mujer lo abrazaban y él veía todo, estaba muerto, murió por 10 minutos, se lo llevaron y todo, y dice que él decía, quiero volver, o sea, su espíritu estaba Yeah. y volvió. Yeah. There's another man that I know. Mhm. One time I saw him on the construction site and he said, Edgar, you almost didn't see me anymore. And I say, I think that's what he's referring to. And I say, why is that? Are you were gonna go on a trip? And he said, no, I died. And I'm like, what do you mean you died? He said, yeah, I was going to work, and when I held the door to get out of the house for work, I had a stroke. Wow. So I felt, and I got out of my body, and I saw my wife and my daughter crying and saying, how are you? Are you okay? What's wrong? And they were crying. And he told me, Edgar, when you die, it's not bad. It's nice. Mhm. He said, because I was departing and I felt such a peace that I just wanted it to go. Mhm. He said, and there was a tree outside my door that when I saw my wife and my daughter crying, I wanted to kind of like hold to the tree, but I couldn't. And in that moment, I didn't want to go to see them crying. So when I came back, I was on the ambulance and I opened my eyes. Wow. Y esa historia me platicó un amigo que se llama Joaquín. Y en la construcción me dijo, Edgar, ya mero no me podías volver a ver. Y le dije, ¿por qué? ¿Te ibas a ir a México o qué ibas a hacer? Y dijo, no, me morí. Le digo, ¿cómo que te moriste? Dijo, sí, iba saliendo al trabajo en la mañana y cuando agarré la perilla de la puerta para salir, me dio un infarto y caí. Y salí de mi cuerpo y vi a mi esposa y a mi hija llorando que qué tenía y qué tenía. Dice, Edgar, pero no te di miedo morirte. Sentí muy bonito irme de aquí. Dice, ya no quería estar yo aquí. Ya me iba elevando y miraba a mi esposa y a mi hija. Dice, afuera de mi casa está un árbol. Y cuando las vi llorando, quise regresar. No quería irme. Aunque sentía bonito, me quise agarrar de las ramas del árbol. Dijo él, y no podía porque no era mi cuerpo físico. Dice, entonces dije, no me quiero ir aún por ellas. Dice, y cuando abrí los ojos ya iba en la ambulancia y me habían resucitado. Y dice, entonces te quería platicar esa historia. Y dije, oh, qué bueno que el Eterno te dio otra oportunidad. So he had another opportunity and he's still here. I don't fear where I'm going. I just fear how I'm going to get there. No tengo temor de partir de aquí. Lo único que pienso es, ¿cómo voy a llegar allá donde voy? Where will we go, or where will be our place to go? Final resting place? Rest. You're asking spiritually, correct? Espiritualmente su pregunta, ¿verdad? I know the kingdom, and there's a lot of controversy around that, but I see the Father restoring the kingdom here on earth. Hay mucha controversia acerca del reino del Eterno, a hablar en ese aspecto, pero como creyente creo que el Eterno va a establecer su reino aquí en la tierra. That's what I see. Timing wise, when we die, we become spirit in the blink of an eye, but it might be 20, 30, 100 years physically from the time of death till that happens. But we are a twinkle of an eye. Pero aunque podemos partir de este mundo en un abrir y cerrar de ojos, puede tomar mucho tiempo a que el reino sea instituido, etcétera, y que podamos estar en la resurrección de los muertos. Pero es parte del proceso. Where will our spirit be in between, before the resurrection of the death of the institution of the kingdom? I don't have a solid answer. I don't know. No tengo una respuesta sólida que darle.
I haven't crossed that one yet. No he ido a ese lado. El hermano Picón quiere decir algo. De acuerdo a la tradición judía, dicen que el alma regresa de donde vino. Es el lugar donde Hashem hace las almas. Como dice, como estamos, como vemos en la mañana, dice que son las almas puras que vamos a regresar nuevamente hacia él, nuevamente como un alma pura, aunque hemos estado, como hemos vivido por 40, 80 o 100 años en el cuerpo. Entonces, va a regresar el alma, nuestra alma va a regresar nuevamente al lugar donde él tiene las almas. I think it's in the Jewish tradition that the soul goes back to the place it came at the beginning, and it is waiting there for the resurrection. Yeah. But I know there's a lot of people have a lot of different thought and commentary, but until we are actually there, I don't. Hay muchos comentarios y enseñanzas, pero en realidad nadie tenemos una experiencia o una respuesta sólida al respecto. I know it's a safe place. What would you consider the most vital Bible that would really teach you? Because I have read different Bibles, and they say that our spirit will automatically go either up to heaven or downstairs. Down to hell. That you automatically either where we're supposed to be or eternal forever. So which is the best Bible that you can get? Okay. I think that would be a question to ask after class because I'm not ready to tackle that particular subject. La pregunta es ¿qué traducción de la Biblia poder usar para poder entender más el mensaje de después de partir de este mundo, donde está nuestra alma? Inmediatamente vas al lugar donde se originó, como decía nuestro hermano Picón, o si el castigo eterno para quien no se merece estar delante del Eterno, inmediatamente el alma va ahí. Esa es la pregunta y vamos a ver esa pregunta al final con más detalle. Yo tengo una pregunta. ¿Toda la familia debe de aprender a hacer de tajará, lavamiento del cuerpo de un fallecido querido? ¿O quién es la persona más recomendable que va a hacer eso? ¿Una hija o el esposo? ¿O cómo? Porque creo que aquí el tema es físico, que vamos a hacer el lavamiento, ¿verdad? Does tahara has to be done it can be done by anybody or just by particular members of the family, or how does that work? Well, we're fixing to cover that subject actually right now. Ahorita vamos a pasar a ese tema. Okay. ¿Tiene alguien preguntas en línea? No, More, gracias. Ok, gracias. Okay. With tahara is the physical washing of the deceased. Tahara es el lavamiento físico de la persona que falleció. The male is called a mit, the female is a mitah. Al varón se le llama met y a la mujer meitá. In this tradition, the women take care of the women, the men take care of the men. En nuestra tradición, las mujeres hacen cargo de las mujeres y los hombres de los hombres. The women may take care of the man, but the men never take care of the women. La mujer puede tener cuidado del cuerpo del varón, pero los varones nunca toman cuidado del cuerpo de las mujeres. And in Judaism, that tradition, the family is not allowed in a tahara room, but the Muslim family, the Muslim tradition, the family is required to do it. En la tradición judía, in the Jewish tradition is what? The Jewish tradition, the family is not allowed to do the tahara. La familia no se le permite hacer la tahara.
But in the Muslim faith, the family's required to do it. Y la fe de los musulmanes se le requiere a la familia que lo haga, Which I found interesting. lo cual me pareció muy interesante el contraste. Muslims are the sons of Abraham. So there's a lot of the tradition that is the same when it comes to death and burial in the Muslim faith. Musulmanes como descendientes de Abraham tienen aspectos interesantes en sus costumbres. That was one of the bigger moments for me of that understanding. It threw me off. Para mí fue algo interesante aprender esos aspectos. But generally, in a tahara or in life, when we're born, somebody else washes us. With our birthdays, when we're young, somebody else washes us. We like to be clean on our birthdays, anniversaries, weddings, graduations. And when we pass away, it's up to our community to clean us because we can't do it ourselves. Cuando uno nace, a uno lo bañan, lo lavan, y cuando uno tiene un aspecto importante en su vida, como una graduación, un matrimonio o algún aspecto de vida importante, uno quiere estar limpio siempre. Pero cuando uno fallece, está uno a expensas de sus seres queridos. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? So the process of tahara is we do the best we can, and there's a ritual on how to do it, but each tahara is always different. Cada tajara es muy diferente en sí misma con cada fallecido, pero hacemos lo mejor que podemos con el cuerpo y darle la limpieza necesaria, pero cada vez es diferente en cada cuerpo. And doing a tahara, you're obviously going to be around the deceased, and it might be a somewhat easy or very, very difficult. Y hacer tajara es estar directamente involucrado con el fallecido, y puede ser algo que es muy fácil con el cuerpo en ocasiones, pero hay cuerpos que no son fáciles, son difíciles de hacer el lavamiento. Because there's times where you can use water and times you can't. Hay veces que puedes usar el agua y hay veces que no puedes usarla. But this process can be done in the funeral home as well as a home. Y este proceso tanto se puede hacer como en la casa funeraria como en la casa del fallecido. It's basically what you're doing is you're washing the deceased, hair, body, you're getting them clean. Then you're doing a water pouring ceremony and then anointing and dressing them. Porque el proceso es que tienes que lavar el cuerpo del fallecido, su cabello y todo su cuerpo, y después de haber hecho lo que es el lavamiento o higiene, se hace también un lavamiento espiritual con agua, y después de eso hay que ungirlo. And the water pouring ceremony is similar or represents a mikveh or baptism. So you're taking the people spiritually from a physical aspect into the spiritual. You're ushering them in. Y el aspecto ritual de purificación con agua es como cuando uno hace la tevilá. Estás haciendo una transición para el cuerpo del fallecido de lo que nos enseña la tevilá, que el que baja a las aguas es como morir a este mundo. Entonces esa persona en ese cuerpo le estamos ayudando a hacer su transición, partir de este mundo y entrar al mundo espiritual, por decirlo así. And this is the aspect where the funeral homes have done a fabulous job. But there's the Father, I believe, Yahweh, is wanting us to take back that responsibility to take care of ourselves. Because we will pray over our brother and sister and present them, not lift them up, but present them to Yahweh as a clean, pure, spotless vessel, thanking Him for blessing us
the opportunity to know the deceased. Y las casas funerarias en ese aspecto han sido muy amables cuando tenemos que hacer todo este proceso y nos han apoyado mucho, pero es mejor cuando nosotros lo hacemos por nuestra cuenta y es un proceso muy bonito en el cual se le da el honor al cuerpo de nuestro ser querido y es una manera también de mostrarle no solamente a nuestro ser querido que falleció, sino darle gracias a nuestro Padre por ese utensilio que vino a este mundo y fue parte importante de nuestra vida y que ahora tenemos que despedir ese utensilio, ese cuerpo, pero hacerlo de una manera honrosa. Eso es lo que involucra Tahara. And when we're there are systems in place on who's going to take the lead in what particular jobs. And it's best to have the minimum of 4 people in the Tahara room. Y en el cuarto de Tahara, en la habitación de Tahara, tenemos que, parte de Tahara es un sistema de apoyo, pero en este sistema de apoyo mínimo necesitamos 4 personas en la habitación de Tahara. Sometimes we need 6 or 8. A veces tal vez depending on the size of the deceased. 6 o 8, dependiendo también en el tamaño del fallecido. And there's been times when I've led that I've allowed the family to be in the room, but only to do specific jobs, either read the Psalms or wash the feet. Y cuando a mí me ha tocado estar a cargo de la Tahara con un equipo, yo permito que miembros de la familia puedan estar presentes, si ellos lo desean, en la habitación de Tahara, para que estén leyendo salmos o orando mientras estamos haciendo eso. But if this congregation wants to set up their own Javurah Kadisha, you would make the rules on what you want to be done for your community. Y ustedes como congregación, si quieren tener un equipo de Javurah Kadisha, ustedes tienen que especificar sus reglas respecto a cómo tratar el cuerpo de algún miembro de la comunidad que llega a fallecer y ver cómo hacer sus sistemas de apoyo para las familias dentro de las congregaciones. Because sometimes the family wants to be in there and the lead person or your community would determine whether they can or not, or the lead person would determine to allow them there or not. Muchas veces es la persona a cargo quien decide si pueden estar o no los familiares en el momento de lavar el cuerpo, o muchas veces es toda la congregación en los lineamientos que ya estructuraron con tiempo anteriormente. Because the Tahara, for my job, all of the focus at this point is on the deceased. It's not on the mourners. It's not on the burial service. It's only on the deceased. That is my position right here. And if a family member is in the room causing issues, sometimes family can, I would ask them to leave because my focus right now is on the deceased. Y en el proceso de Tahara, en la habitación de Tahara, el equipo de Tahara se enfoca totalmente en ese momento en lo que es el lavamiento del cuerpo. Y yo, dice ella, si estoy a cargo de ese equipo y de ese proceso en ese momento, si considero que miembros de la familia están actuando de una manera emocionalmente causando problemas, me va a causar problemas en lo que estoy enfocada, entonces les voy a pedir que por favor dejen la habitación y no estén cerca. Entonces, en ese aspecto uno tiene que tomar decisiones dependiendo en el momento y el entorno familiar y emocional del fallecimiento. And a lot of times where it's not that I allow, where the family can come in is after the deceased is put in the casket or the burial shroud, I will have the family come in before the casket gets closed. Y cuando ya el cuerpo está listo para ponerlo en el féretro, en lo particular, dice ella, a mí me gusta permitir que la familia venga cuando ya van a traer el féretro
y el cuerpo está ya envuelto, preparado para ponerlo en el féretro, entonces en ese momento es posible que la familia venga y algunos miembros de la familia quieran involucrarse en ese aspecto. Se los permito. Yeah. So they can say their goodbyes, so they can hug them. Pueden abrazarlos, them. decirle adiós, hablarles, darles un beso. Because we all know that it's the last time that they will say the goodbyes and physically see them. And I won't deny the family that opportunity if they want it. Y si yo estoy guiando, no creo correcto negarle el privilegio a la familia de despedirse del cuerpo del ser querido. Y es un momento muy emocional para que puedan hacerlo y es propio que se les permita. And we have, or I bring soil from Israel, from the Mount of Olives, to sprinkle on them. So that way they're touching part of the land from Israel. Y as well. también una tradición que tenemos es traer tierra, polvito, tierrita del Monte de los Olivos de Jerusalén y se le pone encima del cuerpo cuando se pone en el féretro para que ellos sientan esa parte de la tierra santa en su cuerpo. And this is the hardest part of the Javurah Kadisha, but it also can bring the family, the mourners, the greatest comfort because they know their brothers and sisters are taking care of them. Es uno de los momentos más difíciles, si no el más difícil de la Javurah Kadisha, la reunión santificada de apoyo en la comunidad y en los familiares, pero es un momento también muy importante en que se pueden despedir del ser querido. Pues es difícil, pero es parte de despedida. Yeah, because not if, when I die, I want my sisters to take care of me. Women that I know honor the Lord, and I don't have to know them, but I want them to take care of me. I don't want somebody that is in the world. They might be honorable people, but I want my sisters to be the one to love me, to present me to God, to say, here is your daughter, clean and pure. That's my desire. En lo particular, muy impersonal, cuando llegue a fallecer, quiero que mis hermanas en la fe se hagan cargo de mi cuerpo y no quisiera que personas, por muy honorables que sean o se dediquen a esto, estén tocando mi cuerpo, haciendo con él el proceso que no tienen temor del eterno, etcétera. Entonces, en lo particular para mí sería un privilegio y muy honroso que mis propias hermanas en la fe preparen mi cuerpo, lo limpien, lo envuelvan y lo presenten al Creador que me lo dio y de esa manera me despida yo de este mundo con gente que me ama y que me apoyó en vida. What are other elements like garments and things do you use? You said you put dirt on there, but what other elements do you put on the body? Jewish tradition has what they call tachrahim, which is the burial garments. It either consists of a large, you can get them a couple different styles. They're usually cotton or linen, and they're either like a large gown, a dress, or pants and a jacket. En la tradición judía se le llama la vestimenta taharjim y viene en un par de estilos en los cuales se envuelve a la persona, puede ser de lino o de lana, hay de las dos, y se envuelve, es como una bata larga o grande en la cual se envuelve a la persona, pero también puede ser pantalones y camisa normal. I've put on clothing, regular clothing for people before, but I tell the family that if it's hard and difficult to get on them, I take the option to cut open the back because
dressing the deceased is not always an easy thing. Y he tenido la oportunidad de vestir a personas que me dicen que les ponga su ropa normal que usaban y les pido a la familia que me permitan cortar la parte trasera de la ropa porque es muy difícil ponerle la ropa a un fallecido de esa manera. But after the clothing, when you're laying them in the casket, they are wrapped in what's called a shroud. And that basically is a really big piece of fabric that they get covered in. And so they're completely enclosed in the cotton or the linen. So that's what they're covered with. Y aunque están vestidos, ya cuando se ponen finalmente en el féretro para sepultarlos, se envuelve en una tela que es una túnica especial para eso. Es una tela grande en la cual se envuelve completamente el cuerpo y ya se pone en el féretro para sepultarlos. One tahara I did was for a murder victim. Una tajara que hice fue una persona que asesinaron. So when we put them in the casket, I had everything, I had the deceased covered except for the face. Y cuando pusimos el cuerpo en el féretro, cubrimos todo el cuerpo del fallecido excepto por el rostro. So when the family said goodbye, they didn't see anything that would be difficult for them. Y de esa manera se cubrió el cuerpo en áreas que iba a ser muy difícil de la familia ver de lo que falleció, en lo particular esa persona que fue asesinada. They had the glory of the face of their loved one that they could say goodbye to. Pueden That was ver, important. pueden ver la luz o el rostro de su ser querido y despedirse de ellos cara a cara. But also, if they wear tallits, we put the tallit in there. That's about all the Jewish tradition allows. How do I put this? When I was blessed with the honor to take care of Yael, En la tradición judía, lo más que uno puede hacer es envolverlos en la túnica de la persona que fallece, en esa tela. En los varones los envolvemos en su talit. Y cuando tuve la bendición de poder preparar el cuerpo de la joven Yael, put a teddy bear in her hands. le puse su teddy bear en sus manos. That was the request from Debbie. And sometimes little things like that, I break out of away from the Jewish tradition and honor the family. Y en esos aspectos fue su madre la que me pidió que hiciera eso. Y yo lo hice. No es algo común en la tradición judía, pero a veces yo me salgo de las reglas para honrar la familia y el cuerpo del fallecido. And her black hat. That's all I can say. Y también un sombrero negro. Es todo lo que puedo compartir con ustedes. She looked beautiful. Se verá muy hermosa. The strong Jewish tradition wouldn't have allowed that. La tradición judía ortodoxa no permite esas cosas. But I knew it was important to Yael. And I knew that meant a lot to Joseph and Debbie. And I wanted to honor all of them. And that to me was bigger than what a tradition would hold. Y para los padres era importante eso y yo quise honrarlos en ese aspecto también. Entonces lo hicimos de esa manera por la familia en este caso. Yeah. Tengo una pregunta, bueno, es como algo personal. Yo pienso que sería bueno tal vez que para los varones los envuelven en el talit, pero las mujeres tenemos más toleración. Tal vez sería bueno que de pensar en una túnica blanca, etcétera, consiguiéramos un manto específico de oración para las mujeres, porque
A woman can think on her shroud that she wants to be wrapped in. Y pues el de lino, para continuar con lo que dice aquí, que tiene que ser una ropa que evoque la vestimenta de los Cohen. Obviamente nosotros pues, no podríamos ser Cohen porque somos mujeres, pero sí algo que evoque que era de lino. And it can be linen, kind of like it says here, related to the Kohanim. Algo simbólico. Y como por ejemplo, cuando alguien fallece, para conseguir esa bata de lino, ya la debe de uno de tener guardada. When someone Comprársela uno. dies, how can we get the linen shroud? Some funeral homes will have it, but if somebody is sick to the point where you know they're going to die, and this is what you know they want to be buried in something like that, either order it now, or if there's anybody here that knows how to sew it. It's not hard. I sew them all the time. Muchas casas funerarias tienen ese tipo de túnicas para envolverlos, pero si dentro de la comunidad alguien llega a enfermarse y los médicos o dicen que ya no hay mucha esperanza, etcétera, y saben que alguien va a fallecer, entonces si alguien sabe coser, puede hacer esa túnica. Pero, por ejemplo, mi hermana Teresa, que se dedica a eso, a ella cuando le hablan, ella tiene... When, like in your case, when someone calls you, would you shrouds available for sale or something like that? Sí. Yeah. I need to make a few more, but I have a few. The linen one is a little bit more expensive than the cotton, but it's best to have a few on hand. And the men's size is not too different than the women's, but the men's tend to be taller. Son de diferentes tamaños. Los hombres son más altos, no normal, más que las mujeres, pero casi siempre es el tamaño regular. ¿Alguien tenía una pregunta? Y luego el talle arriba. Se pone, does it first wrapped in the shroud and then the talit, or backwards, or the other way around? You would have the shroud on the bottom, then put the talit on top of the shroud, then the deceased. So that way the shroud, talit, túnica, talit, soil, la tierra, deceased, el fallecido, talit, shroud, túnica. Yes, ma'am. Yo quiero saber si ella sabe por qué tardan tanto en entregar aquí en Estados Unidos. Do you know why it takes too long here in the States to give you the body once the deceased passed away? That depends on why, because if this is what you want tahara, because generally the tahara is done within 24 hours of death, and if the either the funeral home or the doctors know that you want this, they can speed up the process to honor your religious beliefs. They need to know that ahead. But other times, money. Muchas veces involucra aspectos financieros, pero cuando le dejas saber al hospital y a la casa funeraria y todo que tienes tus obligaciones religiosas, cosa que ellos respetan mucho, la tajara tiene que hacerse dentro de las primeras 24 horas que falleció la persona. Entonces ellos tienen que acelerar el proceso de aspectos de papeleo y todo para poder permitirte en tus libertades religiosas que le hagas su lavamiento a tu ser querido. Pero si no especifica uno eso, ellos toman el tiempo que quieren porque involucra ganancia para ellos el proceso. Yeah. But our society has trained us after the point of death to have the funeral 3 and 4 days later. That's how we as a society has been trained. La sociedad ha sido entrenada en los aspectos funerales en que cuando la persona fallece, el funeral va a ser 3 días después.
es una tradición y así se ha hecho siempre, pero es algo que ellos inventaron. And she said, meanwhile, well, that happens, the body's by itself, but that's what I don't like. I don't either. But with the Jewish tradition, one of the main reasons why they want it buried within 24 hours because there's no embalming, and it's a respect for that person to put them in the ground as fast as possible so you don't see the decay. En la tradición judía, una manera de honrar al cuerpo es que se tiene que sepultar dentro de las primeras 24 horas que fallece y no se les embalsama, no se le hace nada deshonroso a su cuerpo y tampoco se permite que esté expuesto públicamente mientras el cuerpo se está en su proceso después de eso. Entonces no se considera honroso mostrarlo públicamente por días, sino inmediatamente se sepulta a la persona. Yo a veces he pensado que quiero morir en México. She thinks that she would like to live, die in Mexico. Because next day you can be buried there, and here the body takes longer to get. Not necessarily. No, If you have the systems set up, it can be done the same day. si aquí uno se apoya en este tipo de sistemas de apoyo comunitarios, no tiene que el cuerpo andar rodando y esperando, inmediatamente se hace el proceso para que le entreguen el cuerpo y se sepulte el mismo día. I had a friend whose mother passed away at 9 o'clock in the morning, and because she had everything set up, she was buried in the ground, covered by 3 o'clock in the afternoon. Un amigo mío que tenían todos estos sistemas de apoyo bien estructurados en esa comunidad, su madre murió a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya se había terminado el funeral y sepultado el cuerpo. Yeah. Just if the people that you're working with know what you want, it can happen. It can happen. Si el equipo que te apoya saben lo que quieres hacer, se hace inmediatamente. Una pregunta, claro. ¿Y cómo se deja, cómo uno puede hacer para dejar eso por escrito o eso legal se puede hacer para que los familiares lo sepan? How can one legally give instructions to our families what one wants them to do with our body when one departs? Put it in writing in your advance directive. Put it in writing. Escríbalo y estructure bien cómo quiere que sea su funeral para que se haga conforme a como la persona quiere que se haga. Pero tiene que ser legal y a un notario. Has to be notarized or just write it. It's best to be notarized and have 5 copies. Es mejor que sea notarizado y tener 5 copias. He has 1 copy, you have another, and you put it in different places of people that you trust. Because if you have your advance directive in your home, Yahweh forbid, your home catches on fire, then everything that you wrote down is gone. So you want to have at least 2 copies outside of your home. Si las instrucciones que uno quiere dejar respecto a su cuerpo cuando uno fallezca, nada más tiene una copia o 2 y las tiene en su casa y por ejemplo hay un fuego o algo se destruye, entonces ya no existe. Es por eso que le digo que sean 5 copias y se las dé a las personas más queridas o más cercanas a usted, por si alguno no está o salió de viaje o otro no la encuentra. Entonces se asegura uno que van a hacer con su cuerpo como uno lo dejó instruido. Your advance directive, Sus instrucciones. What happens for medical decisions from the point where you can't make them, just pass to the point of burial on where you want to be buried and how you want this to be done. A will is read about a week after you die
and that's not where to put this information. Y esta información no se pone en un testamento porque el testamento normalmente se lee una semana después de que la persona es sepultada. Y en este caso son instrucciones de cómo uno quiere que sea su funeral, desde el que el médico dijo que ya la persona falleció, hasta deja uno instruido desde que el médico da esa noticia o se sabe que la persona falleció, hasta todo el proceso, hasta poner el cuerpo en el cementerio. Entonces, eso tiene uno que dejarlo bien instruido. Darle a su propia familia para que lo sepa. No, yo hago la pregunta porque por ciertas situaciones, ¿no? A veces los familiares no tienen el mismo concepto que lo que la persona desea. Entonces, uno cómo puede más o menos dejar garantizado que eso ocurra. I'm asking because even though I can tell my loved ones what I want them to do when I die, however, in some cases we know that our loved ones are not believers like we are, and they want to do their thing with our bodies. That's why I'm asking. If you don't put it in writing, then your family can do what they want. Si no especificas instrucciones cómo quieres que sea tu funeral, tu familia, si no es creyente, va a terminar haciendo lo que quieran con tu cuerpo. Entonces, ya ahí tú no especificaste lo que querías y cuando partes ya no puedes hacer nada. And if you put it in writing, then if they have a Hebra here, then when you pass away, these systems can be upheld because that can be honored and stand stronger than your family go, well, I want her to do this. They can fight for you because you put it in writing. If you don't put it in writing, you could tell everybody here what you want, but generally your spouse or your oldest child, if you don't put it in writing, will have that authority. And then they could do what they want. Si no lo pone en escrito, su cónyuge o su hijo o hija mayor tienen la autoridad de la toma de decisiones. Pero si tiene un sistema de apoyo en base a lo que es Shemira, Tahara y todos estos aspectos y lo deja en escrito, esos sistemas o esa estructura va a hacerse cargo de cómo usted dejó las instrucciones para que se haga de esa manera. So like, you know how in the scriptures, Mary Magdalene and them were gonna take care of the body and the soul, and they spoke of spices. Mhm. So the spices are down when you're doing the Sahara. Are they? Anointing. Mhm. I now generally will use oils. They would use dried herbs. Lavender helps cover the smell. Rosemary does too. So they would use a lot of those kind of oils. But I don't bring with me 20 pounds of herbs. I bring a couple bottles of oil with me. Y la pregunta es si cuando, por ejemplo, en las escrituras el cuerpo del maestro tuvo que ser lavado y ungido y se usaron especias, dice la escritura. La pregunta es, ¿pueden usar especias en el fallecimiento de un ser querido o de uno? Y dice la hermana Teresa que antiguamente se usaban literalmente las hierbas como lavanda o romero, ese tipo de plantas, pero hoy en día, dice, ya no puedo cargar conmigo, son muy, bueno, no lo sino pesado, entonces lo que traigo son aceites y es lo que utilizo. See? I trust you. Tengo una pregunta. Cuando una persona muere, ¿es permitido que se haga la autopsia? Is it good for
have the autopsy to someone that passes away? Jewish people generally don't want autopsy unless it absolutely, they have to have it. But they can do autopsy a lot anymore just by ultrasound or x-ray. They don't have to cut. Y en la comunidad judía no les gusta, no se utiliza la autopsia, pero si es muy necesaria por alguna situación, se puede permitir, pero hoy en día se utilizan más los escáneres y ese tipo de cosas para lo que quieran saber. But if they do, let them know that you want tahara done, because they will seal the wound up better than if you don't tell them. Pero si una persona le van a hacer la autopsia, les tiene uno que dejar saber a los que la hacen que uno le va a hacer el proceso de tajara, un lavamiento ritual religioso, y si uno les deja saber eso, ellos tienen que asegurarse que el cuerpo está bien sellado, bien cocido, para poder hacer este ritual. Yeah. I've only heard stories where after autopsy, when they do the tahara, the body's not closed. So it's best to tell, He escuchado let them know historias what's going to be done. tan tristes que cuando ha sucedido así, han hecho la autopsia y no cerraron bien el cuerpo y en el momento de hacer tajara, eso no es agradable. You still do tahara, but you definitely would modify how you do it. Aún en esas condiciones tenemos que hacer la tajara, pero no como normalmente se hace, sino lo mejor que podamos con lo que tenemos. Any other questions? I Más- want to do the Shiva. Si no hay más preguntas, quisiera pasar al área que se llama Shiva. Es en la página 4. There's always so many questions. ¿Alguien tiene preguntas en línea, hermanos? No, hermano, gracias. Shiva. Shiva in Hebrew means 7. En hebreo significa 7. And basically, after the point of burial, the mourner, the husband, wife, father, mother, siblings, would tend to stay in the house for 7 days. Y normalmente después del funeral, los familiares más cercanos después del funeral están en la casa por 7 días. For that 7 days, the mourner has the opportunity to actually mourn the loss of their loved one. And this is one of our biggest tragedies that our society has lost. Y en la tradición judía se lamenta por nuestro ser querido por ese periodo de 7 días y es algo muy trágico que nuestra sociedad ha perdido. When somebody passes away, we, the living, is uncomfortable working with the dead, working with the memory, working with the loss. So we try to get back into society as fast as possible and not allow the mourner to actually grieve the loss of their loved one. Cuando alguna persona fallece, normalmente los amigos, familiares, se sepulta el cuerpo y la gente quiere volver a su tren de vida normal. Y ya parece ser que no le importa tanto la persona que está en el proceso de separación, que ya no tiene su ser querido, necesita apoyo y la gente quiere seguir su tren de vida. Entonces es un momento en el cual necesitan el apoyo las personas que perdieron el ser querido, pero los demás ya quieren seguir adelante. 7 days is a very short period of time. 7 días es un periodo relativamente corto para estar lamentando en sí. It's a time for the mourner to laugh, to cry, to be quiet, to yell,
to scream or just to be silent, but to have that space and time for they can actually grieve the loss of their loved one. Pero aunque es un periodo corto, es muy necesario porque en esos 7 días las personas que están en luto pueden gritar, llorar, reír, bromear, simplemente estar en silencio, lo que ellos quieran, pero al menos, aunque son pocos días, son de ellos y hay que respetar lo que ellos quieran hacer. In a Shiva home, the guest would come in, but the mourner would set the tone on how the day is going to be. It's not up to me, it's the mourner. En la casa que está en 7 días, que se le llama Shiva, cuando llega uno a dar las condolencias, uno tiene que sujetarse a los parámetros que la familia está desarrollando en ese proceso de esos días. No puede uno llegar y decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sino uno tiene que llegar y simplemente estar para apoyar. Our willingness just to go there and be with them speaks volumes to the one that just lost their loved one. El tan solo estar ahí y apoyarlos habla mucho para quienes están en este proceso. Les apoya mucho el que uno, aunque sea, esté ahí. If the mourner wants to laugh, you laugh with them. If they want to cry, you let them cry. And don't tell them how they need to be. Let them be what they need to be. And you just be there with them. And you can ask them a question. Tell me about your loved one. But let them set the tone. Si uno está con el doliente o con los dolientes y ellos quieren reír o hablar, uno ríe con ellos y los escucha. Si ellos quieren llorar y uno no puede llorar o lo que sea, al menos uno los deja que lloren. Pero ellos son los que dan la pauta al entorno en el cual quieren estar durante ese tiempo de dolor y de luto. And what happens in a Shiva house stays in a Shiva house. Because if they share a story with you, that might not be a story that anybody else knows. And it's not your job to share it. It's your job to pray through it. Y lo que uno va a apoyarlos, lo que sucede en esa casa, en el proceso de Shiva, se queda en esa casa. Y si te comparten algo muy privado, muy íntimo de su ser querido, una anécdota familiar, etcétera, uno los escucha, pero no es para que uno vaya más tarde a decir, oh, me hablaron de esto y me dijeron de esto y la persona esto o aquello. No hace uno esas cosas. But also, one of the systems to help them with is to make sure they have food that they like and their house to stay clean, but to make sure that they stay safe. Because if they're not safe, have people there that are around them just to make sure they're okay, because there's some deaths that are very hard. Algunas muertes son muy difíciles, pero uno de los sistemas de apoyo en el proceso de Shiva es asegurarnos que no les falte nada, principalmente que estén bien en su integridad, porque hay momentos muy difíciles para los familiares, pero puede uno apoyarlos en que su alacena tenga los alimentos que a ellos les gustan y apoyarlos en otro tipo de quehaceres domésticos que no quiere uno que ellos estén con esa preocupación. Uno va y en silencio apoya, y si acaso uno pregunta que le platiquen algo de su ser querido en ese aspecto, y si ellos lo quieren hacer, lo hacen, y si no lo hacen, uno respeta que no quieran hablar. The thing I like about the Jewish rituals is about Shiva and supporting the mourners after a death has occurred.
Algo que me gusta mucho del ritual en el judaísmo es este aspecto de Shiva, de apoyo cuando ya se enterró el cuerpo y hay que estar ahí. Our society, when somebody passes away, we want to get the death done quickly and move on. It's an open-ended grief process. Mientras que en otras sociedades que no son en relación a la comunidad judía, aún los mismos familiares cercanos quieren seguir con su vida y ya dejar atrás el proceso del dolor de haber perdido a un ser querido. After the 7 days is complete, generally the mourner's closer friends would literally, they'd walk out of the house and walk around the block with them, symbolizing they're coming full circle and are ready to go back out into society. Y parte del ritual de Shiva en el judaísmo es que al final de los 7 días, los dolientes, junto con sus amigos o los sistemas de apoyo que están alrededor de ellos, literalmente salen y caminan alrededor de la cuadra donde está la casa, y es un simbolismo de saber que se está cerrando un círculo y terminaron los 7 días y hay que volver a la vida. And then in 30 days, they're encouraged to mourn again, so that there's a time frame of mourning where they reach certain goals, so that way it's not open-ended. Y después de 30 días se vuelve a reunir con las personas para asegurarse que están bien y que su proceso de dolor está yendo por la manera correcta de como debe de hacerse. Entonces es un proceso, y no nada más los 7 días y ya terminó. And then at the 11-month anniversary is generally when they're buried, is when they reveal the gravestone, the grave marker, and they have a ceremony. So that way there's the process of walking through grief. So everything is not done at the beginning and then they just are left to fend for themselves. There's stepstones. And because of that, the recovery of a death, they can work through that much easier than how we have done it in our society. Nuestra sociedad simplemente los entierras y sigues con tu vida. Pero en la tradición judía algo muy hermoso es que es un proceso de despedida. Y a los 11 meses después del entierro, se revela la placa con el nombre y se hace una ceremonia en el cementerio y es parte de la despedida. Toma meses, pero no es olvidar a nuestros seres queridos y seguir con nuestras vidas de un día a otro, como normalmente lo hace el mundo secular, sino que es un proceso, los 7 días, un mes, 11 meses, y es estar al cuidado de esa circunstancia. And when these processes are not enforced, I'm just trying to figure out how to word this. When I learned the blessing of this, I saw the importance of it at this point is one of the biggest things that we need as a people. Y para mí, el aprender todos estos aspectos de separarnos de un ser querido es una bendición. El que se trate con el ser querido de esta manera, y es algo que nuestras comunidades no conocen y es muy importante, es parte muy importante de nuestra vida y es una bendición saber todo esto. Using me as an example, Si me usan como un ejemplo, I lost my mom to cancer at 21 when I was 21 years old. perdí a mi madre de cáncer cuando tenía 21 años yo. I knew she was sick 2 days before she died. Me di cuenta que estaba enferma 2 días antes que muriera. There was no systems in place No había when I sistemas de learned about apoyo her death. cuando me di cuenta que ya había fallecido. There was no steps that I could take. I was thrown back into society to fend for myself. Falleció
La sepultamos, no hubo sistemas de apoyo y tuve que enfrentarme a la vida inmediatamente sin saber qué hacer. And because I wasn't encouraged to mourn the few days, I mean, really mourn the loss of my mom, I spent 40 years with the pain and the heartache of not having my mom because I was encouraged to hide and neglect those feelings because other people couldn't handle it either. I was young and stupid. Y I como- learned a lot. Y como era muy joven y no sabía de todo esto, nadie me podía apoyar, no había sistemas de apoyo para poder lamentar mi pérdida por 7 días y terminé lamentándome 40 años. Yeah. Sometimes when somebody is dealing with the loss, we are the ones that struggle on what to say. Cuando uno pasa por estas circunstancias, uno es el que batalla no sabiendo qué decir o qué hacer. The best thing to do in that particular point is just to be there. Lo mejor que uno puede hacer es estar ahí en esos momentos. If it's female to female, you know your friend. Si Hold es, their hand or give them a hug if that's the personality of the person you're working with. si fue tu amiga, al menos puedes estar ahí apoyándola, sostener la mano de tu amiga y apoyar. If it's a brother, obviously I'm female. If it's a brother, Si es un hermano, sitting in a chair close by, because trust me, the mourner knows you're there. You don't have to say anything. You don't have to be anything except just to be there. si es un hermano tuyo quien perdió a su ser querido, tan solo estar a un lado sentado de él, él sabe que tú estás ahí, y aunque no digas nada, ni él diga nada, ya es un apoyo el saber que alguien está contigo cuando estás en luto o en dolor. And just pray. Pray for them. Solamente uno puede orar por ellos. Because afterwards, what that mourner will remember is you took the time to sit with them. Y después, cuando todo pasa, la persona que tuvo su pérdida va a recordar que usted estuvo ahí junto, apoyándolo sin decir nada, pero va a saber que hubo quien lo apoyó. But I also want to encourage all of you También quiero animarlos a todos to bring your children to a Shiva service. que sus hijos estén en un servicio de Shiva. Don't keep them away. No los alejen de estos aspectos de la vida. Because when we keep our children away from facing the reality that death will occur, we build within them a spirit to not want to be with people in this realm. Y cuando no dejamos que nuestros hijos se involucren en estos aspectos de la vida, en realidad estamos creando en ellos un tipo de espíritu o circunstancia de que ellos van a estar rechazando aspectos de dolor cuando ocurran a su alrededor. Now, if they start acting up, I would respectfully ask you to take them out. But the younger we get our children used to being around people that have lost a loved one, they will grow up accustomed that death is a part of life, and they would be more willing to help in situations like this. Y cuando ellos desde pequeños uno les instruye y les enseña lo que es el proceso de perder a un ser querido, cuando crecen se involucran para poder apoyar a otros y entienden de lo que se trata. Pero claro que si alguno de nuestros hijos, por muy pequeño o cualquiera que sea su edad, se está portando mal o está molestando en los Shiva, los 7 días, etcétera, uno les dice que mejor salga y no esté alterando el orden.
Pero lo más que pueda uno involucrarlos es para que ellos también aprendan en su vida, sepan lo que conlleva el proceso. And our youth are fairly resilient. They can work through the situations a lot easier. And when we teach them that it's a part of life, then they're more accustomed to being around it, and it's just natural for them. Muchos de nuestros hijos son muy inteligentes y aprenden más rápido que nosotros, y sin darnos cuenta sabemos que ellos pueden ser un grande apoyo cuando aprenden a lo que es todo este proceso. Entonces es importante que ellos también sepan. Anybody have any questions? ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Lo que estaba diciendo de los 11 meses, es lo que le llaman el Kadish, por el día que falleció la persona, se hace el Kadish. Igualmente para los Shabbat, el Kadish, son por 11 meses. Y eso representa que los 11 meses no se cumple todo el año completo, pero se cumplen los 11 meses porque, como dice el pueblo judío, dicen que no se hace lo que es totalmente el año por razones de que en el cielo donde están las almas no lo hacen todo, sino hasta los 11 meses entonces. Y lo que es el Kadish, la oración del Kadish, no se le da el honor se le da el honor al fallecido, pero se le da más la oración, es la bendición a Hashem, es lo que se le está dando a él por la cuestión del fallecido, ¿no? Entonces no es para el fallecido, pero es más bien para los padres. Y al término de los 11 meses, ahí se termina eso, y entonces viene lo que se dijo acerca de la lápida, donde se pone el nombre de la persona y todo eso. Entonces ahí termina, y a los 11 meses cuando el alma entonces completamente regresa limpia, pura, a ese lugar donde Hashem está esperando. So it seems like the 11 months of the stone being revealed, and that service also completes the time of saying Kaddish on the prayers. And it's also, we close in another circle, and finally the soul or the spirit of the deceased is completely departing. Well, I think the spirit has already departed in that sense, but it doesn't mean that your mourning is complete, but you've come full circle, and now you're more, how do I want to word that? Well, it's easier to move on after that time because you have that time frame of working through. And then generally every year after that, at the anniversary of the death, you would say Kaddish for them again. Some people do, some people don't. But it's a way to honor your loved one. Y después de que fallece nuestro ser querido, por 11 meses en los servicios que tenemos en la congregación, se recuerda la memoria, el recuerdo del ser querido, y hacemos la oración que se llama el Kaddish, que viene a través del nombre Kadosh, la palabra santo, santificación, y uno santifica el nombre del Eterno por la vida de esa persona cuando estuvo con nosotros, que aunque esa persona no cumplió, o tal vez sí lo hizo, tal vez no, el propósito de su vida, sin embargo, sea el nombre del Eterno santificado, exaltado, glorificado, porque Él es el juez justo. Entonces, durante 11 meses se hace esa oración en memoria, se glorifica el nombre del Eterno en memoria del fallecido, y cuando se revela la lápida a los 11 meses en el cementerio, es parte de despedirnos del ser querido. Y lógico, dice la hermana Teresa, no cierra uno un círculo,
pero no puede uno olvidar a su ser querido, lógico. Entonces, muchos a los otros 11 meses que vienen, no completamente un año, sino a la siguiente vuelta de 11 meses se vuelve a hacer el Kadish y recordar otra vez a nuestro ser querido. Entonces, es parte del proceso. We also remember him on Yom Kippur. En las festividades encendemos también una luz recordando a nuestro ser querido. Yo tengo una pregunta. Como por ejemplo, si una persona fallece en el hospital, ¿dónde? Y te dan el cuerpo, ¿verdad? Porque les dice uno que es por motivos religiosos. Entonces, te dan el cuerpo y luego, ¿dónde se hace el lavamiento? Si no lo quiere uno llevar se va directamente ya a enterrarlo, digo a sepultarlo, perdón, o se tiene que ir a fuerza a un funeral o a una casa y hacer el ritual, porque en 24 horas para que se sepulte y todo eso. So once the hospital releases the deceased, what we do with the body? Do you take it to your house to do tahara and all the process, or you go to the funeral home, or what? She said, and get that part. Okay. That would be your choice. The funeral director would be the one that you would call to transport the deceased. Al director funeral se le habla para transporte del cuerpo del fallecido, pero ya es decisión de la familia dónde quiere hacer la tajara, lavamiento, en su casa de ellos o en la funeraria. O en el hospital no se puede hacer. In the hospital you cannot do tahara. Not in the hospital. Oh, okay. O sea, a fuerza tiene que hacer una parada en otra parte. O sea, no se puede ir directamente del hospital al hospital. No. You cannot either take it from the hospital to the... You can't. But the hospital generally only releases a body with the funeral director, because insurance-wise, it's easier because of insurance. But you can hire the funeral director to take them to your home or the funeral home. That would be your choice. But you can go from the hospital to your home to do the tahara, to do a home funeral. That you can do that. ¿Sale el puro cuerpo o tiene que salir ya en la casa? From the hospital, it's just the body released, or it comes in the casket? It'll be in a bag, a body bag. En una bolsa. The casket you would get from the funeral home if you choose a casket. La casa funeral vende los féretros y ya la familia decide qué tipo de féretro comprar. Porque como por ejemplo en ese momento como que yo lo digo porque a mí murió mi mamá y como que todos como que te bloqueas tu mente y no puedes pensar a hacer nada de eso. I remember my mom died and I couldn't think, so I didn't know what decisions to make or what. Y uno no quiere que sus hijos pasen por lo que uno pasa. ¿Cómo arreglar todo eso antes aquí uno? O sea, ¿cómo arreglar ya todo? Que ellos ya con el dolor, ¿verdad? No pueden pensar, o sea. Por eso dice ella que se pone por escrito. Sí, por eso, pero se puede uno como contratar antes ya tener el terreno, comprar su terreno. Sí, por eso son los sistemas de protección. That's why are the systems, so they can support you when something like that happens, right? Like she's asking, how somebody loses a loved one and you're not thinking how to do the process of what to do, on when, on whom, and how. And I told her that that's why you leave it on writing, and the systems that support you will help you to do all the process. Mm-hmm. That's what we're establishing here if you want to do that, because it's best, while there's no medical issues going on, to have these systems, to put this system in place before the need arises. Es mejor tener estos sistemas de protección estructurados en nuestras comunidades y cuando nosotros estamos sanos, tomar las decisiones del lugar, momento y todo,
y no esperar a cuando sucede y nos toma por sorpresa. But if an emergency arose, you would call him or Adriana, and if need be, they could call me. But having these systems in place, so when a death occurred, you would call the person in charge, and right now that would be Edgar. Si alguna eventualidad llega a suceder, entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene uno de estos sistemas de apoyo. Entonces, de la comunidad alguien le hablaría a Edgar, y si Edgar me hablaría a mí, y veríamos qué se tendría que hacer para el proceso. And having these in place, you would call him, but there'd be somebody specific in charge of Tahara, somebody specific in charge of Shmirah, somebody specific in charge of the Shiva. So he would make 3 phone calls. Those people would make their phone calls, and it would go fast, where everybody knows already ahead, because you've done the footwork ahead of time. They already know what to do, which eases the burden upon you. Y así, si algo llega a suceder, que el Eterno no permita, alguien de la comunidad fallece, alguien llama a mí, entonces yo le hablo al que está encargado de Shiva, otro de Tahara, otro de Shmira, y ellos arman sus equipos y se inicia el proceso rápido, y apoyar a la familia y no agarrar por sorpresa en que qué voy a hacer. This is a gift to the community. So if you all chose to do this and you wanted to work with the funeral home, you can have these expenses greatly reduced down to work with the funeral home. Si uno estructura estos sistemas de apoyo comunitarios, de hecho uno puede reducir grandemente los gastos en el caso de un fallecimiento, avisando o trabajando con una casa funeraria desde antes de que ocurran las cosas, y todo se organiza mejor. Like about $10,000 cheaper. Puede ahorrarse hasta cerca de $10,000 si se organiza bien la comunidad con tiempo. ¿Y en cuánto saldría el servicio que la hermana está ofreciendo o que ella hace? No sé. What would be like a regular charge for a service like what you do on? For just the Tahara? Solo or the whole? Solo everything. That kind of depends on if I'm setting up all the systems. If I'm in the area, that would be one charge. But if I'm being taken from Austin to, say, Tallahassee, Florida, or wherever, if I have to start from scratch and go there when the death that occurs, that price is higher because I don't know the territory and there's all those systems in place. For me to come in and do this would be, I don't have a specific price, but I'm not doing it for me. I'm here to teach you guys to do this for you. That's what I'm doing. No tengo una cuota de cómo cobrarle a alguien dependiendo en qué lugar, en qué ciudad, y si están preparados, no están preparados. Entonces involucra gastos y tiempo, y en realidad no estoy segura en este momento, dependiendo de las circunstancias. Pero si no hay sistemas de apoyo, tengo que ir yo misma y hacerme cargo del fallecido y los sistemas y la familia. Es algo que es más costoso, pero si como ahorita vengo aquí, porque este es un regalo que el Eterno nos dio, aprender a apoyarnos como comunidad. Entonces, si ustedes aprenden todo esto y yo no tengo que estar ahí, entonces es menos costoso para la comunidad y las familias las eventualidades de un fallecimiento. Yo puedo decir el precio. Mi mamá murió hace años, de bendita memoria, y nosotros pues lo hicimos así como están hablando ahorita, y el precio total fue con la funeraria, el terreno,
lápida. Son como $14,000 que tenemos que pagar. Y fue así rápido porque dijimos en 4 horas tenemos que enterrarla, hice todo el proceso, entonces eso fue lo que pagamos. His mom passed away like 3 years ago, and they did the best in all this that they could, and with the funeral home, the property, and everything was like 14 grand. But they were kind of like prepared. Fue rápido. And it was very fast. Right. There was a funeral home that I was working through here in Austin because if I go in as an individual wanting this, they will charge me $10,000, including the casket. Si yo camino y me meto en una casa funeraria a hablar con ellos para un servicio como individuo, si voy y llego y hablo con ellos nomás por entrar y hablar, me van al mínimo ya estar cobrando $10,000. If I or a representative of your community goes in to talk to a funeral home, Si yo, por ejemplo, por otro lado, como representante de su comunidad de ustedes, llego y hablo con la casa funeraria, I represent your community. represento su comunidad, I now have more power and say, my name is Teresa Bates. I represent 40 families and I want to use your funeral, and we want to see if we can use your funeral home to do tahara. y puedo ir a hablar con autoridad con ellos y decirles, mi nombre es Teresa Bates y trabajo con cerca de 40 familias. Nos gustaría utilizar su casa funeraria para hacer servicios de tajara y ver qué precios nos pueden dar. When you have an agreement set up between you and the funeral home, because there's so many people, the price gets reduced. Y de esa manera puedes reducir mucho los costos porque a ellos les interesa que muchas familias usen sus servicios y puedes llegar a negociar con ellos. With the funeral home I was working with, including the cost of the casket, they would pick up the deceased, we would do the tahara, they would keep them for 24 hours, and then they would drive them to the place of burial, and the cost was $3,500, including the casket. Con una casa funeraria que estoy trabajando, el levantar el cuerpo del hospital y tenerlo un día haciendo el proceso y llevarlo a sepultarlo, incluyendo el féretro, nos llegó a costar hasta $3,500. Because now I represent a group of people instead of one. Y ahora eso es porque representas a una comunidad y no es una familia sola que llega y se mete a la casa funeraria y dice necesito sus servicios, y esa es la diferencia entre saber cómo hacer todo este proceso. There is an advantage of numbers. ¿Y el pedacito de tierra del panteón? That includes the Casket. not the property place or Not the burial plot. That's no, eso no. a different subject. ¿Era parte del terreno? Pero se reduce la mitad. So, when you were saying when someone dies in the hospital, and you said they have to go through the funeral, or can they go from that hospital to the house? They can go from the hospital to the house, but you have to have the funeral director drive them. Technically, if I was married, by Texas law, I can pick up my husband or my child's body from a hospital. That's on the books in Texas. Sí, la pregunta es si puede la casa funeraria levantar el fallecido en el hospital y llevarlo a la casa de uno, o tiene que llevarlo a la casa funeraria, ¿verdad? And what was the answer? Sorry. Well, because of insurance and liability from the hospital,
they won't trust anybody else but a funeral director to pick them up Y por cuestiones de insurance y situaciones legales, to transport. el hospital no permite que cualquier persona se haga cargo del cuerpo, por lo cual ellos prefieren, los hospitales, que sea una casa funeraria quien venga y recoja el cuerpo. Mhm. Yeah, it's too much liability. The only time that they sometimes will allow a parent to take out a child from a hospital if it's an infant, if you can hold it, because nobody else knows that this baby's dead but you in the hospital, because they're not going out on a bed. La única manera en que el hospital puede permitir entregarle el cuerpo a un padre es cuando el fallecido es una criatura y puedes cargarlo y sacarlo y no involucra una camilla, ni un vehículo, ni cosas así. Entonces a veces ellos permiten eso. Yeah, and you have to have a permit to transport a body. You have to have a permit. Y transportar un cuerpo en vehículo en la ciudad, eso necesita un permiso. Yeah, in the funeral homes, funeral directors have those. We have to get all the paperwork and have signatures. The funeral home doesn't. It's easier to use the funeral home. Como individuos tienes que ir por todo un proceso de papeleo que es muy tedioso, mientras que los directores de las casas funerarias, ellos se hacen cargo de todo y es su trabajo de ellos, lo hacen rápido. Because if you were transporting your loved one from the hospital to your home, and God forbid you get in an accident, now you're under investigation because there's a dead body. Why? Who? You will be arrested because there's a dead body. Obvious, not from the. I mean, it's But wouldn't you have already the papers that the person is deceased from the hospital? generally you would, but you'd have to get that ahead. It's not a big process, but the last I checked, the funeral director would charge $100 to do it, and they already have the paperwork. They don't have to worry about it. They pick them up, they deliver wherever you ask them to deliver. It's not that big of a deal. But if you're set on doing that, there is processes, but you have to get the certification or the certificate to be able to transport from the hospital to the home. But generally, the only one that I've been aware of so far is a transport to a place for burial. I don't know if they would have one from the hospital to the home unless you're going to do a home burial. But you have to get a certificate Normalmente no es for transport. no es recomendable que uno mismo levante el cuerpo del hospital, aunque podrías tal vez hacerlo haciendo el papeleo, pero dice Teresa, no permita al Eterno que traes en tu vehículo a tu ser querido fallecido y llega a ocurrir un accidente y ahora el policía viene y encuentra un cuerpo contigo y aunque puedes traer los papeles que te entregaron en el hospital, no es una situación en la que uno quiera estar. Y además la casa funeraria no es tanto el cargo por levantarlo el cuerpo, que no vale la pena arriesgar por la cantidad que es el costo. Y de esa manera es mejor que ellos lo hagan y ya te lo llevan a donde tú les des las instrucciones, a tu casa o a la casa funeraria. Un hermano se llevó a su esposa hasta Monterrey, sentadita en una ven. There is some people from Mexico that they take the bodies of their loved ones themselves all the way. That's Mexico. Le dio la aseguranza 500 y se la llevó así. Their insurance here gave him like 500 and he took it on his car or something. Y luego se regresó y se fue de vacation a California. Right. Usually you just would need a permit to transport Nada más se les da un permiso de transporte y ya in the right kind of vehicle. y el vehículo correcto. If you rent a U-Haul, don't tell them what you're doing. Como por ejemplo, la hermana Teresa, así como su padre tenía eso de funeraria, ella todavía no tiene algo así. Like in your case that your dad was involved with the funeral homes and stuff,
You yourself don't have like certification in that matter? No, education. To transport? No, like No, like como una. your own funeral services? No, Not yet. Todavía no. There's a lot of things that I see I'm going to be doing in the near future. But I'm working on some things. Estamos viendo diferentes opciones de muchas cosas que esperemos en lo eterno que se puedan lograr. La caja donde sepultaron a la mamá del hermano Picón, tenía la estrella, era de madera y estaba bien bonita la caja. The casket that Brother Picon buried his mom, it was very nice, just natural wood, and it had the Star of David. They usually can choose the star or a cross, but it's I don't know how long that we have to go on. But a lot of the place that would choose what you're buried in technically would be the cemetery, because a lot of the cemeteries are requiring certain things nowadays. So Jewish tradition, they either want just a plain pine box, or you can have one small upgrade, but everything in a Jewish burial has to be biodegradable. En la tradición judía se utiliza nada más un féretro de madera muy sencillo y se requiere que sea material biodegradable. Y hoy en día también los lugares de sepultar a nuestros seres queridos tienen sus propios reglamentos y requerimientos de lo que quieren que se haga en el proceso. Pero en la tradición judía es simplemente un féretro de material biodegradable muy sencillo. Yeah. But it's usually no metal, no concrete. If the cemetery requires concrete, you can have the kind of concrete that has holes in the bottom so that the soil can come up and still honor Jewish tradition. Si el cementerio requiere que se utilice cemento o cosas así, puede uno buscar cemento que es especial para el aspecto de descomposición sea conforme a como debe ser y no sólido el cemento. Entonces hay maneras de trabajar con los lugares de los cementerios también. ¿Quería preguntar algo, hermano? Bueno, más bien compartir que mi esposo y yo estuvimos hablando de esta situación hace un año atrás y él me dijo que quería un ataúd que tuviera un águila. Y yo le dije que eso no, porque es muy caro y que mejor no. Y lo que él hizo un mes después, sin decirme, es que él ya compró todo eso con su águila, porque dijo que no creía que yo lo iba a comprar. Her husband and her were talking about this theme a few time back, and her husband wanted like a particular eagle on his casket. And she said, why you want that? That's expensive and you don't need it. And she said, so he did his thing on his son, and now he just told me that he got his own casket already set apart with his eagle that he wanted it. That works too. Well, the theme of Javurah Kadisha is you do the best you can. El aspecto de Javurah Kadisha es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes para apoyar. Yeah. ¿Alguien más tiene preguntas, hermanos? Creo que ya llevamos 2 horas y media, 2.5 hours already. It went by fast. Pasó muy rápido. No sé si alguien tiene una pregunta en línea o aquí un comentario. Yo, More. Aquí hay una pregunta en línea. Sí, hermana Kika. Gracias. Tengo una duda. ¿Qué pasa durante la Shiva y es Shabbat o es alguna fiesta? ¿Qué se tiene que hacer? Does Shiva interferes with Shabbat during the 7 days or in one of the festivities? What we do? They would usually add an extra day. So that way, if your 7th day ends up being on the Sabbath, to do the circle around, they would do that on Sunday instead.
and still honor that high day, would honor that Sabbath. So they would skip over that. They wouldn't neglect it, but they wouldn't do anything special on that Sabbath or high day. They would do it on the Sunday or the day after. Se añade otro día para completar y honrar el proceso. Y en Shabbat se hace el Shabbat o la festividad y se continúa después de ello con el proceso de Shiva. Ok, muchas gracias. Por Nada. nada más. Y cuando muere de Shabbat, Es lo que estaba explicando. no, Y- pero si lo añades, me refiero a que si en Shabbat no haces nada y tu familia fallece y tú tienes que hacer cargo de todo, vas y haces el proceso o que se quede allá. If a person dies on Shabbat, what do you do? Like you start the process or you wait? You can, that kind of depends on what you want to do. Some Jewish communities will not do Shmirah on Shiva. I don't understand that. I understand about not doing Tahara on Shabbat or a high day. But that if you set up these systems, you get to choose on what you want to do. Being a believer, I offered to go in and sit Shmirah for the 24 hours or for the time frame, because I think it's still important to honor the deceased in that time frame, even on Sabbath. I don't want them left alone. And the Jewish people, some of the beliefs, I'm trying to word this carefully. I'm learning. Teach me, Father. Don't want Shiva done or Shmirah done on the Sabbath. And I don't understand that. Why would they not want to guard and pray over the deceased, even if it's a Sabbath or a high day? I don't understand that. Y I can accept it because that's how they want to do it, but I have a hard time with that. algunas comunidades judías no hacen Shemira, o sea, estar cubriendo en oración el cuerpo, y no entiendo por qué no lo hacen en Shabbat. Lo más lógico sería que no lavaran en Shabbat el cuerpo, pero ellos van más allá y no hacen. Dice, en lo particular, en comunidades de creyentes, yo creo que sí debemos estar apoyando el fallecido, aunque fuera en Shabbat. Dice, pero hay diferentes maneras en cómo lo hacen en la tradición judía y aún estoy aprendiendo, dice ella. Usually what they will do is they will start all of the Shmirah and everything at sundown, and will do the Tahara on the Sunday or the day after the high day. Lo que normalmente hacen, esperan a que termine Shabbat y al caer el sol comienzan a hacer el proceso. Or if they die late Friday night, they will start the process for Sunday. O si falleció la persona el viernes por la noche al inicio de Shabbat, también esperan hacer el proceso después de Shabbat. Mm-hmm. It's because what I've understood is that on the Sabbath it's not a Sabbath. They don't use it as a morning thing, and it has to do with all morning Mm-hmm. because we're mourning. But Sabbath is to be with a joyous. Everything is positive, and I think too. I mean, you can see it in when Yeshua was being buried. They made the emphasis on making sure that they didn't do it. So Right. I don't know exactly the reason, but that's one of the main reasons that I understand is because the Sabbath overtakes all other other Protocols, traditions, right? Yeah. It supersedes everything. It's above all. Right. exactly. That's Right. the only reason. There's not certain Right. things. There's no explanation, Right. but that's the main reason. Right. Well, I know they wanted him down before sundown, and whether it's a Sabbath or not, they wanted him off the stake, off the tree, off the cross before sundown because it was disgraceful to leave them up overnight. So they wanted him in the ground. And that's why when Mary came with all of the burial spices, she didn't come that day. She came that evening after Sabbath to be able to put the spices and everything.
because it was done very quickly. So a lot of it, I understand about waiting after Sabbath, with doing the Tahara, waiting after Sabbath. I wouldn't do a Tahara on Saturday. I wouldn't do the Tahara Saturday night. I would wait till Sunday. So we generally want the 24 hours, but that can't always happen. So we do the best we can. Se hace lo mejor que se puede durante el periodo de 24 horas, pero si Shabbat llega a estar en el proceso, entonces se extiende el periodo de 24 horas y es hacer lo mejor que podemos lo más pronto posible. I'm gonna stop.